más de 5.000 años antes de nuestra era, existió en este territorio que hoy conocemos como Centroamérica las primeras civilizaciones. Eran los primeros hombres que poco a poco se fueron desarrollando hasta crear grandes imperios. Bienvenidos y bienvenidas a Construyendo la Nación. En este primer programa se abordará la época prehispánica. En la sección Los Inicios hablaremos cómo poco a poco se fue formando el territorio centroamericano y más específicamente el territorio hondureño. Por supuesto, este no es el nombre de inicio, pero ya lo veremos en detalle. Para ello contamos con la colaboración del arqueólogo Oscar Neil. Él es parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. El istmo centroamericano emergió en la época del Pleistoceno, según las últimas interpretaciones que tenemos acerca de cómo emerge de las aguas para al final de las glaciaciones, para unir los dos continentes, es decir, para unir la masa continental de Norteamérica y de Sudamérica, como un puente natural entre estas dos áreas de tierra muy grandes. Ahora, al momento en el que ya es el puente establecido y de que hay migraciones que vienen del norte de animales y del sur se encuentran en este puente en el istmo centroamericano, hay una variedad de especies que están en el registro paleontológico presentes, como proboscidios o elefantes antiguos, como mastodontes, mamuts, hay osos perezosos gigantes, hay armadillos gigantes que se le conocen como gliptodontes, dientes de sable, marsupiales también con dientes de sable, en fin, una variedad de fauna que se entrecruza entre el norte y el sur, ¿verdad? Y esto está presente en el registro paleontológico casi en todo el país. Donde se han hecho los mayores descubrimientos es en el suroccidente del país, en donde se han encontrado muchos molares de mastodontes, astas de mastodontes o sus colmillos, y este tipo de gliptodontes o armadillos gigantes. Significa de que en este momento tenemos ya en Centroamérica una variedad de fauna muy importante, una variedad hoy extinta, la mayor parte de estas, pero también empieza a haber en el registro para el año 11.000 a.C., según las últimas calibraciones que tenemos de fechamientos, en la cueva, en la llamada Cueva del Gigante, que es un sitio arqueológico ubicado en el departamento de La Paz, en el municipio de Marcala, el asentamiento más antiguo de Honduras, quizás uno de los más antiguos de Centroamérica, en donde ya tenemos en este abrigo rocoso, en sus estratos más profundos, la presencia de seres humanos, de grupos de cazadores-recolectores, que probablemente venían en migración con todos estos grupos que entraron por el estrecho de Bering a poblar el territorio americano y se asentaron temporalmente en su búsqueda de nuevas áreas de recolección, nuevas áreas de caza, y esto ya nos indica pues la presencia humana en Honduras específicamente. Realmente hay muchas culturas, muchos pueblos que entran con esta migración del estrecho de Bering en el poblamiento de América. No viene una cultura, vienen muchas culturas. Se ha establecido que la mayor parte de culturas vienen del centro de Asia, pero hay algunos otros estudios ya relacionados a la genética, estudios genéticos, que incluso están marcando otras áreas por las cuales entran a América de otras zonas, ¿verdad? Sin embargo, el grupo que se ha estudiado más es el grupo del centro asiático, del centro de Asia, que entran a América
y que probablemente la mayor parte de los grupos indígenas, sobre todo en Honduras y en Mesoamérica, están relacionados a esta gran migración de estos grupos mayoritariamente del centro de Asia. ¿Qué identidad tenían? Pues no conocemos la identidad de estos grupos, por ser tan antiguos. Una vez que estos grupos cazadores-recolectores se van estableciendo en territorios determinados, van desarrollando cada vez más un sedentarismo, dependiendo el tipo de lugar a donde han llegado, el cambio climático, los animales que tienen a su disposición. Algunas teorías hablan de que al terminarse o al extinguirse esta megafauna, los seres humanos ya no pudieron seguir migrando tanto y se tuvieron que establecer en un lugar para empezar a experimentar con la agricultura. Agradecemos a Oscar Neil por toda esta información que nos permite conocer más sobre nuestra historia. Honduras es un país sumamente rico en eso. Pero ahora les vamos a contar sobre un personaje de la época prehispánica que nos identifica como seres humanos. Antropología es la ciencia que se encarga de estudiar la realidad del ser humano a través de un enfoque holístico, en el que el todo determina el comportamiento de las partes. El término tiene origen en el idioma griego y proviene de antropos, hombre o humano, y logos, conocimiento. Por la importancia que tiene el antropólogo en esta sección, hablaremos un poco de lo mucho que se hace en dicha profesión. Se dice que Georges-Louis Leclerc, en 1749, fue el primer estudioso en postular a la antropología como una disciplina independiente. Su desarrollo se asentó sobre dos posturas: el estudio de las diversas características físicas del ser humano y la comparación descriptiva de los distintos pueblos. En Honduras, la carrera como tal es relativamente nueva y es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la que la oferta desde el año 2011. Son muchos los aportes a la investigación que se plantean desde este espacio de enseñanza-aprendizaje y las expectativas en la población se incrementan cada día. Por eso es que hoy, en la sección El Personaje, quisimos demostrar la relevancia de las personas que se dedican a la arqueología e invitar para seguir construyendo una nación consciente de su pasado, presente y una visión del país que se quiere formar. Aún tenemos mucho por descubrir en esta época prehispánica, en este territorio que hoy llamamos Honduras, pero que seguramente en otro espacio y en otro tiempo fue nombrado de otra manera. Para conversar más sobre esto nos acompaña el experto Arnulfo Ramírez, quien es parte del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por aceptar esta invitación, Arnulfo. Bien, y a ustedes gracias por invitarnos. Lo hacemos con mucho gusto, aportando estos conocimientos a toda la comunidad. Y es que sin duda alguna la época prehispánica todavía tiene muchos espacios y muchas cosas que falta investigar. Y Honduras es un territorio donde habitaron muchísimos, digamos, comunidades que desconocemos tanto los nombres como esas curiosidades. ¿Qué vamos a conversar hoy, Arnulfo? Definitivamente, este es un país rico en esa cultura. Como decimos, de norte a sur, de este a oeste, es un país que tiene mucho que contar. Así que acompáñenos por esto que se llama Conversando con los Expertos. Surgen muchas interrogantes alrededor de cómo vivían estas comunidades prehispánicas, cuál era su idiosincrasia, en qué creían, cómo se desarrollaban, cómo se organizaron ellos para sobrevivir en una época, digamos que para nosotros surge interesante porque es sin energía eléctrica, sin todo ese contexto que conocemos en la actualidad. Creo que nuestros indígenas, nuestros ancestros, los pueblos originarios en Honduras, lo que hicieron ellos en principio fue ubicarse buscando la fuente de agua. Ese es un patrón único que se ve en toda la zona, ¿no? Miramos ciudades, por ejemplo, o la gran cantidad de vestigios que tenemos arqueológicos. Pues en Honduras, todo Honduras es un sitio arqueológico. Aquí encontramos más de miles y miles de sitios arqueológicos. Por ejemplo, en la parte occidental, según estudios que se han hecho, mapeos que se han hecho,
hemos encontrado que este occidente estuvo muy poblado. Y una de las cosas que también condujo a ese poblamiento es la cercanía a la zona de Guatemala y poco El Salvador. ¿Por qué? Porque habían intercambios comerciales y ese intercambio contribuyó de mucho para que ellos se pudieran sostener o mantener. Pero la evidencia más antigua que encontramos en Honduras, y esto también como un orgullo, y no solo en Honduras, sino que también en todo Centroamérica, la encontramos en un lugar que se le conoce como la Gruta del Gigante o la Cueva del Gigante, en Marcala, La Paz. Ahí tenemos de la evidencia, mejor dicho, ahí habitaron los primeros hondureños, y no solo los primeros hondureños, sino que los primeros centroamericanos, según estudios de carbono 14 que se ha hecho en la zona, que pues su datación data aproximadamente de 11.900 años antes de Cristo. Hay estudios importantes que se hicieron ahí por George Haseman, Timothy Schiffer y otros por ahí que han hecho trabajos bien puntuales en relación a los que ahí habitaron. Entonces, hasta el momento, hasta el día de hoy, es probable que la evidencia más antigua del ser humano la encontramos en la Cueva del Gigante. ¿Y cuál es la característica de estos seres que se encontraron en esa zona? Excelente. Realmente estos estaban a un nivel, no eran cacicazgos, tampoco eran tribus. Lo que eran en principio eran bandas. La banda es como la primera forma de organización social de los grupos humanos en América. Pero ya en la práctica lo que ellos eran es lo que se conocen como cazadores y recolectores. Es decir, que tenían lugares que se mantenían en cierta época, en ciertas estaciones, mientras había comida. Luego vivían en cuevas o en cavernas o en abrigos rocosos. Y también recordemos que practicaban también la pesca y la recolección de frutos silvestres. Entonces ellos se movían de un punto al otro, aunque estos sitios, cabe destacar que fueron ocupados en forma pues casi constante, dependiendo de las épocas. Porque en esa zona de ahí hay una vez al año que las aves migratorias que se mueven del norte para el sur es un paso obligatorio para descansar, y viceversa, los que van del sur para el norte, hasta el día de hoy. O sea que obviamente en aquella época fue algo más numeroso. Y eso lo hemos visto porque en estas cuevas hemos encontrado arte rupestre, sobre todo pictogramas, aparecen unas manos, y ahí la forma como de una especie como de un ganso, como un pato, que son de esos patos salvajes que emigran del norte y del sur. Es decir, que era un lugar propicio para cazar. Definitivamente. Para conseguir alimentos. Así es, y como es una zona volcánica, está prácticamente en el cráter de un volcán de la zona, hay una serie de especies de lagunas de piedra, y creemos que es probable que los antiguos la utilizaban como especie de corrales. En vez de pescar y directamente al río, ellos hacían corrales y hacían una especie de cultivo de peces para hacerlo más rápido. Porque según la evidencia, lo que se ha encontrado ahí es punta de obsidiana, eso ya es tecnología. Se ha encontrado también cestas, se ha encontrado lotes de maíz, se han encontrado huesos de los animales que ellos consumían. Es decir que era un grupo que sí era un tanto, vamos a decirlo así, primitivo, pero que tenía un cierto nivel de desarrollo para tener ese tipo de armas. ¿Y en qué momento entonces podemos hablar de nuevos pobladores, de nuevas especies, nuevas personas que llegan y ya no, como lo ha mencionado usted, en pequeños grupos, sino que se empiezan ya a organizar? Bien, tenemos evidencia, y lo hacemos en base a la evidencia arqueológica. Hay ya pobladores, hablamos de 1500, del 900 antes de Cristo, en la cual aparecen estos que se empiezan a instalar. Recordemos que para que ubicarnos un poco en el tiempo, ¿verdad? Hay un periodo que se llama el periodo preclásico, que se llama como el 2500 a.C. hasta el 250 después de Cristo. Ahí es donde comienzan a formarse una serie de estos grupos que se inician sobre todo en la parte occidental, aunque también en la parte oriental. Por ejemplo, tenemos lugares como el caso de Los Naranjos, en el lago de Ojoa, el caso de Yarumela, en el valle de Comayagua, el caso de Tenampúa, también en la zona de Comayagua. Es decir, Puerto Escondido en San Pedro Sula, también tenemos Currusté en San Pedro Sula. Tenemos Palenque, es un cerro Palenque, un lugar también importante. O sea que estos poblados casi como que vienen apareciendo al mismo tiempo y se van dispersando por todo la parte occidental de Honduras y también en la zona de las islas de la bahía. Interesante. Sí. Ahora, nosotros tenemos, digamos, muchas historias o mitos de esa época.
Se habla de si eran o no personas sanguinarias, si tenían una forma de ver la vida politeísta, y esto los organizaba de cierta manera. Estamos hablando ya de grupos distintos a los que hemos venido hablando, ya grupos más organizados. ¿Cuáles son los nombres de esos grupos? ¿Y Bien. cómo veían ellos esa realidad? Claro, recordemos que los prehispánicos tenían lo que se conoce como una cosmovisión. La cosmovisión es la forma de ver la vida. Sí son influenciados, porque si nos vamos a las raíces, vamos a hablar un poco del contexto histórico, estos grupos provienen de una cultura que se le conoce como los olmecas, esa es la cultura madre. Los mecas se esparcen su tradición por todo Mesoamérica, y Mesoamérica viene de México hasta lo que es Costa Rica. Entonces ahí compartimos tradiciones, artes, comidas, rituales, y aquí donde entra la parte de los rituales, vamos a decirlo así, sanguinarios, que lo hacen con seres humanos y también lo hacen con animales. Entonces la influencia es importante porque los primeros que empiezan a hacer esto son influenciados en gran medida por esas costumbres de los olmecas, pero también en la zona mesoamericana, recordemos que hubieron una serie de grupos importantes como el caso de los aztecas, ¿no? Los aztecas influyen también, sobre todo en la zona maya, aunque los mayas retoman algunos elementos de estas culturas porque los mayas ya prácticamente conviven con los aztecas, pero están como en sus últimos momentos. Entonces hay una influencia tanto antes, en el momento, y después de estas culturas, vamos a decirlo así, foráneas o fuera de Honduras. Pero, claro, hay que entender que para ellos no era una entidad geográfica llamada Honduras o Centroamérica. Ellos realmente van expandiendo todas esas corrientes de influencia en todo lo que es Mesoamérica, como les decía, desde México hasta lo que es Costa Rica. Y aquí en Honduras, por ejemplo, los mayas que inician su aparición antes de Cristo, tenemos incluso evidencia de 1500 años antes de Cristo, pero los mayas como tal, los mayas que vemos en Copán y esa evidencia que nos dejaron, más o menos son unos 400 años, del 426 después de Cristo al 822 después de Cristo. Están los mayas. Después lo que hay es una influencia en el arte, en la arquitectura, en algunos diseños de estas culturas en el resto. Por ejemplo, el caso de usted va a Utila, Guanaja, Roatán, que hay una serie de sitios arqueológicos, hay una influencia interesante sobre todo en la cerámica, los colores, ¿no? Hay cerámicas de diferentes colores y también diferentes estilos, el famoso trípode y algunas vasijas para uso ritual. ¿Cuáles eran, digamos, los dioses más importantes para estas culturas? Bien, en principio el dios del maíz. El dios del maíz es como la fuente de todo, que incluso va cambiando de nombre. Que se le llama Yuncac, se le llama en esta zona, y tiene que ver igual con el maíz, ¿verdad? Y también, esa es como la fuente de vida, pero también hay una deidad que se comparte en todo Mesoamérica, que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿no? Cuculcán, que se le conoce también en ciertas culturas, una serpiente que tiene plumas y vuela, pero es que era en la cosmovisión, la mitología de los mesoamericanos, lo que decía era que venía, fue un príncipe que se fue por el mar y prometió volver, y era una profecía, y luego volvió transformado, y los antiguos pensaban que era, cuando llegó Cortés, pensaban que era Quetzalcóatl transformado, ¿no? en un ser humano, porque llegó Cortés montado en un caballo, vestido de metal, con barba y bigote, rubio, ojos azules o verdes, y con armas de metal. Obviamente los mesoamericanos pensaban que ese era Quetzalcóatl, que los venía a redimir de la opresión española. El conejo de la luna. Una preciosa leyenda antigua cuenta por qué algunos de los cráteres de la luna tienen forma de conejo. Quetzalcóatl, el dios grande y bueno, se fue a viajar por el mundo transformado en un hombre. Como había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre. Aún así, siguió caminando y caminando, hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces, se sentó a la orilla del camino y estaba allí, descansando, cuando vio a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo? Le preguntó. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco?
Gracias, pero yo no como zacate. ¿Qué vas a hacer entonces? Morirme, tal vez, de hambre y sed. Mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme. Estoy aquí. Entonces el dios acarició al conejito y le dijo: Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo para siempre se ha de acordar de ti. Y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después, el dios lo bajó a la tierra y le dijo: Ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos. Historias como la que acabamos de conocer en este momento son muchísimas y seguramente Arnulfo tiene muchísimas más. Comentaba sobre la serpiente, que es esta figura que tenemos en esta escalinata. Sí, la serpiente es un animal muy apreciado por estas culturas, en el sentido de que como es tan astuta, se mueve tanto de día como de noche, etc. Pero ellos le dan un significado de tipo pues, religioso. ¿Por qué razón? Es una de las máximas deidades de estas culturas, la famosa serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que se le conoce, ¿no? Cuculcán. La serpiente es una serpiente que tiene plumas, que vuela, va hacia el cielo, se mueve en los tres mundos, va hacia el cielo, que es el supramundo, después desciende a la tierra, que es el mundo presente, y trastoca, por así decirlo, el inframundo. Entonces se mueve en los tres mundos y después sube de nuevo hacia lo que es el cielo. Entonces en la mitología maya siempre vamos a encontrar la simbología de la serpiente, la encontramos en los códices, la encontramos en la cerámica, lo encontramos en los murales, lo encontramos en las estelas, lo encontramos en las esculturas, la encontramos en los templos. Realmente es una simbología muy importante que ellos asocian con la serpiente, con esas cualidades y talentos que tiene la serpiente en el mundo animal. Arnulfo, nos vamos a ubicar en otro espacio, específicamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde existe una estela, y ya nos va a explicar qué tipo de figura es y por qué es tan importante y por qué está ubicada en ese sitio. Hasta aquí llegamos por hoy con Arnulfo Ramírez, quien ha sido muy amplio en la explicación que nos ha dado, pero sin duda alguna que nos quedan temas pendientes y que en otros espacios y en otros momentos estaremos conversando más sobre esta época prehispánica, una época encantadora, un espacio histórico donde nos permite reflexionar sobre lo que estamos haciendo y sobre todo esa visión a futuro que tuvieron todos estos antepasados de los que hemos hablado. Muchísimas gracias, Arnulfo. A ustedes por habernos invitado y estamos siempre a la orden y muchas gracias. Como hemos visto a lo largo de este programa, Honduras tiene mucha información que todavía falta por investigar de la época prehispánica. Las culturas que vivían en nuestro territorio tienen un choque de culturas cuando vienen los españoles a este territorio. Es ahí donde se da otra época, otra etapa de la historia de Honduras. La misma la abordaremos en el siguiente programa, llamado La Época Colonial.